Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro curso básico de sintaxis, en este caso dedicado en particular a las oraciones adjetivas o de relativo. Se trata de proposiciones que en condiciones normales ya veremos que pueden tener otro tipo de funcionalidad. Sobre todo funcionan como el adyacente o el complemento de un nombre del núcleo de un sintagma nominal. Esa es su función más común. Ese elemento al que están modificando, con el que concuerdan en ocasiones, es lo que nosotros llamamos el antecedente. Y a ese antecedente la subordinada de relativo es al que modifica o al que complementa, aportando de él mayor información de la que inicialmente tendríamos sin la aparición de la subordinada. Sin embargo, ese antecedente podemos encontrarlo bajo formas distintas. La más común, la más habitual, va a ser un sustantivo, el núcleo de un sintagma nominal. Y veremos que la subordinada adjetiva se incrusta, se incluye dentro del sintagma nominal en el que se encuentra su antecedente. Si vemos el ejemplo, dame el libro que te pido, encontramos en color negro libro, que es el antecedente de la subordinada que te pido, que aparece subrayada. Y el libro que te pido en su conjunto sería un sintagma nominal que funciona como complemento directo del verbo da. Sin embargo, no siempre el antecedente de una relativa es un sustantivo. Puede serlo también el núcleo de un sintagma adverbial, es decir, un adverbio. Por ejemplo, llegué allí donde nos vimos. Aquí encontraríamos el antecedente allí, que es el núcleo de un sintagma adverbial, que sería allí donde nos vimos. Y dentro de ese sintagma adverbial veríamos la subordinada donde nos vimos como adyacente, en este caso como complemento del adverbio, de ese núcleo adverbial que sería allí. Por último, también podemos encontrar que el antecedente tiene la forma de toda una oración, como en el ejemplo llegué, vi, vencí, que dijo César. Si nos fijamos, aparecen tres formas verbales, que son las tres formas principales, por tanto, tres coordinadas. En este caso podemos considerar que copulativas yuxtapuestas, y de todo ese conjunto está dependiendo la subordinada adjetiva que dijo César. Insisto en que lo más habitual, lo normal, es que estén dependiendo de un sintagma nominal, del núcleo del mismo, y que ese sustantivo sea su antecedente, pero vemos que no siempre estos ejemplos tienen esa base. Una característica muy importante de las oraciones adjetivas, y de ahí que se llamen de relativo, es que van introducidas por léxico relativo, por una palabra que forma parte de este grupo gramatical. Y ese relativo tiene como característica esencial que concordará en género y en número con el antecedente. Si vemos el primero de los ejemplos que acabamos de ver, nos fijamos que libro es masculino singular y el que, aunque aquí no venga reflejada de ninguna manera ni su género ni su número, podemos ver que es masculino, ya que podríamos sustituir el que por el cual. Dame el libro el cual te pido. Y ese el estaría indicando que se trata de un masculino y un singular, al igual que el libro. Otro dato muy importante es que el relativo introductor no funciona como nexo, sino que siempre debemos analizarlo dentro de la subordinada, porque siempre cumple una función en la misma. Vamos a ver cuáles son esos relativos que pueden aparecernos encabezando e introduciendo las subordinadas adjetivas. Pueden ser pronombres, como qué, cuál, quién o cuánto, que aparecerán en singular o en plural, en masculino o en femenino, dependiendo de cuál sea el género y el número de su antecedente, con el que ya hemos dicho que tienen que concertar en género y en número. De estos cuatro elementos, el único que puede aparecer tanto en singular como en plural, como en masculino o femenino, es el pronombre cuánto. Respecto a cuál o quién, podrían aparecer en singular o en plural, pero no tienen marca de género propia. Y el que no tiene ni marca de género ni marca de número.
En estos casos, lo que indicará su género y su número será el determinante que pueda llevar delante. Por ejemplo, el que indicará que es masculino singular, las que es femenino plural. Y de ahí encontraremos también la concordancia con su antecedente. Por ejemplo, no pude corregir el examen que me habías entregado. Este que es masculino singular, porque podríamos decir, no pude corregir el examen el cual me habías entregado. El relativo puede ser también un determinante. El único que conocemos en español es el determinante cuyo, que sí que puede cambiar de género y de número en función no de su antecedente, como ya veremos, sino del sustantivo al que va determinando dentro de la subordinada. Si nos fijamos, el ejemplo, las ventanas cuyos cristales limpié se rompieron por el granizo, nos incluye el determinante cuyos, que estaría introduciendo la subordinada adjetiva y funcionaría como determinante del núcleo cristales, que sería el complemento directo del verbo limpié. Por último, también pueden ser introducidas por un adverbio relativo, como pueden ser dónde, cómo o cuándo. Recordemos sin tilde, porque en caso de llevarla estaríamos hablando de léxico interrogativo. Y tenemos como ejemplo, iremos a la cafetería donde nos vimos por primera vez. Este donde nos vimos por primera vez es una subordinada adjetiva porque podríamos cambiar donde por cuál. Iremos a la cafetería en la cual nos vimos por primera vez. Vemos que lleva antecedente y por tanto se tratará de una subordinada adjetiva. No obstante, este tipo de problemas los veremos un poquito más adelante. Vamos ahora a ver cómo podríamos analizar los diferentes tipos de elementos introductores dentro de las subordinadas de relativo. Vamos a comenzar con el primer ejemplo de análisis, en este caso de una subordinada introducida por un pronombre, es decir, por qué, cuál, quién o cuánto. Vamos a poner el primer ejemplo, me enamoré de la mujer a la que salvaste la vida. Vemos que está subrayado el antecedente y en negrita aparece la proposición subordinada de relativo. Lo primero que debemos hacer es identificar esa subordinada como una adjetiva. Y lo más fácil que podemos hacer en un principio es sustituir toda la subordinada por un adjetivo o por un participio. En el caso que nos ocupa, me enamoré de la mujer a la que salvaste la vida, podríamos sustituirlo por me enamoré de la mujer salvada. Vemos que el participio salvada, que funciona en este caso como adyacente de mujer, está sustituyendo a la oración subordinada inicial, que era a la que salvaste la vida. Ya la hemos identificado, por tanto, como una subordinada adjetiva. Pero no obstante, si queremos asegurarnos, otro método es sustituir el elemento que introduzca esta subordinada por el pronombre cual con el determinante en el género y número que corresponda. De esa manera veremos si lleva un antecedente y cuál es la concordancia con el mismo. Lo podemos ver en el ejemplo modificando a la que por a la cual. En este caso vemos que cual va en singular, mujer va en singular, y el determinante la de la cual indica que es femenino, igual que la mujer, por lo cual ya tenemos también identificado el antecedente. Una vez hecho eso, ya sabemos cuál es la subordinada adjetiva, sabemos cuál es el elemento introductor. A veces es cierto que podemos tener alguna dificultad a la hora de saber cuál es la función que cumple ese elemento relativo dentro de la subordinada. Si tenemos alguna duda, lo primero que podemos hacer es aislar la subordinada adjetiva, es decir, sacarla del contexto oracional en que se encuentra y a partir de ahí cambiar el relativo por su antecedente. Recordemos, el relativo era que, el antecedente es mujer. Aislamos la oración a la que salvaste la vida y ahora hemos cambiado el relativo por su antecedente. A la mujer salvaste la vida. A continuación, analizamos la función de ese antecedente en la subordinada.
Es decir, en esta oración que acabamos de crear, vamos a ver cuál es la función de a la mujer. Si alteramos el orden y la ponemos al final, salvaste la vida a la mujer, podremos más fácilmente sustituirlo por algún elemento que nos indique su función. En este caso, le salvaste la vida. Y como ya sabemos cuál es la función de le, que es complemento indirecto, pues al elemento sustituido por le ponemos esa función. A la que será complemento indirecto, en este caso un sintagma preposicional. Vamos a hacer ya el análisis completo de la oración, en la que vemos que la oración solo tiene predicado, puesto que me enamoré tiene como sujeto a yo, y dentro de este predicado, me enamoré es el núcleo, y de la mujer a la que salvaste la vida, un sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen, dentro del cual la preposición actuará como núcleo y tendremos, como es habitual, un sintagma nominal que funcione como complemento de la preposición. Dentro de él ya hemos visto antes que la sería el determinante y mujer el núcleo. Y de este núcleo está dependiendo ahora sí la subordinada adjetiva o de relativo, ya veremos que iremos alterando de manera indistinta las dos denominaciones, que funciona como adyacente de mujer. Una vez tenemos la subordinada identificada, procedemos siempre a su análisis como sujeto y predicado. Predicado todo, puesto que el sujeto salvaste es tú, y vemos que dentro de él, a la que, como hemos visto antes, es complemento indirecto. Salvaste el núcleo y la vida complemento directo. Ese sintagma preposicional que funciona como complemento indirecto tendrá como núcleo la preposición y la que como un sintagma nominal, en este caso como función de complemento de la preposición, dentro del cual, como veremos a continuación, tendremos la como determinante y que como núcleo. Si tenemos que analizar una subordinada adjetiva introducida por el determinante, es decir, por cuyo, con sus variantes de masculino, femenino, singular y plural, vamos a encontrar un ejemplo como el que vemos a continuación. La perrita cuyos cachorros adopté murió pronto. Es muy importante tener en cuenta algo que hemos dicho al inicio. El determinante relativo cuyo no concuerda en género y número con el antecedente, que es lo que hacen todos los relativos, sino que lo hace con el núcleo de su sintagma dentro de la subordinada. Su sintagma sería cuyos cachorros, que es complemento directo de adopté. Cuyos vemos que está concertando con cachorros, que es el núcleo del sintagma, y no con perrita, que sería el antecedente. Es muy fácil de identificar, puesto que la palabra cuyo solo va a ser un determinante relativo. Es verdad que en ocasiones, para poderlo tener más claro, podemos utilizar el recurso de sustituir cuyo por de más cual, por supuesto en el género y número de ese antecedente, en este caso no del sustantivo al que acompaña, sino del antecedente de la proposición principal. En el ejemplo que estamos viendo, la perrita, los cachorros de la cual adopté, murió pronto. Vemos que de la cual es femenino y es singular, puesto que el antecedente perrita lo es. Dicho eso, el análisis es más sencillo. Tendremos en este caso un sujeto y un predicado. Dentro del sujeto, su determinante, su núcleo y ahora la subordinada adjetiva o de relativo que funciona como adyacente de dicho núcleo. En ella el sujeto soy yo adopté, por tanto todo es predicado y tendremos un complemento directo que es cuyos cachorros, que depende del núcleo transitivo adopté. Y en ese sintagma nominal complemento directo, cuyos es el determinante del núcleo cachorros. Bien, el predicado no tendría problema de análisis y pasaremos ahora a ejemplificar una oración
que tenga un introductor adverbial relativo, como dónde, cómo, cuándo. En este caso, el adverbio relativo se refiere al antecedente, como en todos los casos anteriores, pero hay una diferencia, y es que los adverbios no tienen género y número, por lo cual no podemos ver a simple vista esa concordancia con el antecedente. Vamos a poner un ejemplo. El palacio donde habíamos nacido parecía lejano. Para poder identificar el antecedente en caso de que tengamos dudas, lo primero que podemos hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Cambiar el relativo introductor por cuál o cuáles con la preposición que le corresponda. Aquí no tenemos ningún problema. El palacio en el cual habíamos nacido parecía lejano. Por lo cual, en el cual habíamos nacido será la subordinada adjetiva que funcione como adyacente de palacio. Ahí vemos subrayado el antecedente. No obstante, si vemos que no hay un antecedente, puede deberse a dos cuestiones. En primer lugar, será una subordinada de relativo libre, que veremos más adelante, siempre que tenga un antecedente, pero éste no aparezca, pero sepamos de su existencia, lo podamos deducir o suponer. O podrá introducir una subordinada adverbial en caso de que no exista un antecedente, ni siquiera supuesto o imaginado por nosotros. El adverbio relativo, en este caso donde, tendrá que analizarse, al igual que el resto de los relativos, dentro del predicado de la subordinada adjetiva. Y será un sintagma adverbial que tenga una función de las esperables para un sintagma adverbial. Es decir, un complemento circunstancial, un logativo argumental o algo que pueda tener una relación sintáctica similar. Dicho eso, procedemos ya al análisis de esta oración, donde encontraremos un sujeto, el palacio donde habíamos nacido, y su predicado parecía lejano. En ese sujeto tendremos el determinante, su núcleo, y ahora que ya hemos determinado que se trata de una subordinada adjetiva de relativo, pues la identificamos sabiendo que va a funcionar como adyacente de este núcleo, puesto que está dentro de un sintagma nominal. Dentro de ella, como de costumbre, sujeto, predicado. El sujeto somos nosotros, está omitido, por lo cual no lo ponemos. Todo predicado y dentro de él, donde, según hemos visto antes, lo analizamos como un sintagma adverbial, en este caso circunstancial, de lugar. Luego el núcleo y el núcleo del sintagma adverbial. En el predicado tampoco vamos a tener en este ejemplo ningún problema con un núcleo verbo copulativo que llevará un atributo bajo la forma del sintagma adjetivo lejano. A continuación pasamos a uno de los principales problemas que plantean las subordinadas de relativo, que es aquellos momentos en que nos aparece una subordinada que no lleva un antecedente. Cuando esto se produce, vamos a poder encontrar dos tipos de subordinadas de relativo, las que se denominan libres y las que se denominan semilibres. Veamos cuál es la diferencia entre unas y otras. Las subordinadas de relativo libres son aquellas que van introducidas por, o bien, pronombres relativos como quién o cuánto, o bien por adverbios relativos como dónde, cómo y cuándo. Pero recordemos, estamos hablando siempre de oraciones que no llevan antecedente. Veremos que hay dos tipos de comportamientos diferentes dependiendo de cuál sea el elemento que introduce la subordinada. Cuando son introducidas por los pronombres quién o cuánto, la subordinada va a ser una subordinada de relativo normal, pero que al tener un antecedente que no está, va a ocupar esa función. Es decir, se va a sustantivar, según la denominación tradicional. Y por tanto, al sustantivarse, tendrá que cumplir una de las funciones típicas del sustantivo, es decir, sujeto, complemento directo, complemento de la preposición, atributo, aposición, la que le corresponda.
Bien, ponemos este ejemplo. Quienes hayan venido recibirán mi gratitud. Dentro de este ejemplo, ellos recibirán mi gratitud. Ellos sería el sujeto. Por tanto, en este caso, encontraríamos una subordinada de relativo libre, es decir, sin antecedente y en este caso introducida por el pronombre quién, que funcionará como sujeto. El predicado de la oración será el resto de la misma. Dentro de esta subordinada de relativo libre, quién es el pronombre, como todos los relativos, cumplirá una función y será la de sujeto. Quienes hayan venido está en plural, el verbo va en plural. Si lo ponemos en singular, quien haya venido, el verbo se ve obligado también a ponerse en singular, por lo cual ya lo identificamos como el sujeto de la oración. El predicado de la subordinada no tendría problema, sería la forma verbal como núcleo de ese predicado. Y el predicado de la oración en su conjunto, pues tampoco vamos a tener ningún problema. Recibirán mi gratitud con su complemento directo ahí expresado. Resumiendo, recordemos, las oraciones subordinadas de relativo libres van introducidas por quién o cuánto y cumplen la función de un sustantivo, porque ocupan la función de ese antecedente que no está. Más problemas podríamos encontrar cuando vayan introducidas por los adverbios relativos. En este caso, la subordinada funcionará como una subordinada de relativo normal, sin sustantivar. Es decir, será adyacente de un antecedente omitido o tácito, es decir, que no aparece, pero que existe. Vamos a utilizar el ejemplo donde te encontré tenía un aroma especial. En esta oración entendemos que ese lugar tenía un aroma especial. Una vez entendido eso, vamos a ver que estas oraciones que plantean bastantes problemas en general podrían confundirse con otro tipo de subordinadas. Si nosotros considerásemos que se trata de una subordinada adverbial, que sería, esperable o lógico, tendríamos que poder sustituirla por un adverbio sin que hubiera cambios en el significado de la oración. Según hemos dicho, entendemos que donde te encontré, ese lugar, tenía un aroma especial. Si hacemos ese cambio, allí tenía un aroma especial, realmente no tiene el mismo sentido. Porque si nosotros diésemos por válida esta sustitución, estaríamos entendiendo que alguien o algo tenía un aroma especial en un sitio, pero no era el sentido que nosotros le habíamos dado a la oración inicialmente. Por lo cual, esta oración va a ser otra cosa. Puesto que ya no es posible esa sustitución por el adverbio sin que haya alteración del significado, deberemos entender que depende de un antecedente que no está expresado, un antecedente tácito u omitido, y que por tanto funcionará como adyacente del mismo. En este caso, ¿qué podríamos entender? El lugar donde te encontré tenía un aroma especial. Aquí es donde ya nos podemos asegurar con esa sustitución mediante el pronombre cual que se trata de una subordinada de relativo. Es decir, el lugar en el cual te encontré tenía un aroma especial. Una vez que ya hemos determinado que se trata de una subordinada adjetiva y por tanto con función de adyacente, es cuando podemos llevar a cabo el análisis. En este análisis inicialmente podríamos incluir ese antecedente que no está. Y en tal caso, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El lugar donde te encontré sería el sujeto y tenía un aroma especial el predicado. Si analizamos ese antecedente omitido, sería determinante y núcleo, y ahora es donde tendríamos que ya añadir el análisis de la subordinada de relativo libre con función de adyacente. El lugar donde te encontré, el lugar en el cual te encontré. Bien, dentro de ella todo es predicado, puesto que el sujeto soy yo, y tendríamos el sintagma adverbial donde como complemento circunstancial
del núcleo encontré. Recordemos, como hemos estado diciendo, que el relativo siempre cumple función dentro de su oración. Una vez hecho esto, el análisis de su predicado no tiene ninguna dificultad con su núcleo y un complemento directo compuesto por determinante núcleo y adyacente nominal. Una vez que hemos hecho este análisis, también podemos hacerlo quitando el antecedente. Y nos quedaría de este modo. Recordemos pues que las subordinadas interrogativas las subordinadas de relativo libres, introducidas por dónde, cómo o cuándo, van a tener un antecedente que entendemos que existe pero que no aparece, lo cual hará que podamos sustituir dónde, cómo o cuándo por el relativo cuál en el género y número que corresponda. El segundo tipo de oraciones de relativo sin antecedente son las semilibres. Este tipo de subordinadas van introducidas por el pronombre que o bien de artículos, el, la, los, las, que funcionarán como determinantes de ese antecedente que no aparece. Y entonces la subordinada de relativo funcionará como adyacente de ese antecedente que no aparece. Es decir, tendremos que analizar el artículo más la oración de relativo como un sintagma nominal. Y tendremos que analizar después un determinante y una subordinada de relativo semilibre como adyacente, por lo cual ese sintagma nominal no tendrá núcleo en el análisis. La otra posibilidad es que nos aparezca el pronombre lo. Cuando sea el pronombre lo el que preceda al pronombre relativo que, lo será el núcleo del sintagma nominal y la subordinada de relativo será simplemente su adyacente. Es cierto que podríamos considerar que lo es un artículo neutro y que tiene como función habitual la de sustantivación de adjetivos. Por ejemplo, lo bueno es que vengas, lo interesante es comer sano, pero parece que las últimas tendencias en la consideración de este tipo de subordinadas indican que el lo no es considerado como un adjetivo, en cuyo caso tendríamos que haberlo puesto dentro del apartado anterior, los artículos, el, la, los, las y lo, sino que es un pronombre que está recibiendo una subordinada adjetiva como adyacente. Vamos a ver ejemplos que nos puedan ilustrar y aclarar todo esto. Primer ejemplo, suspenderé a las que estudien poco. Vemos cómo en esta oración el sujeto evidentemente soy yo y todo es predicado, del cual tenemos un núcleo dependiente y un sintagma preposicional como complemento directo, las suspenderé. Dentro de este sintagma nominal, la A sería el núcleo y las que estudien poco ya no se analiza como una subordinada adjetiva, que es lo que se hacía de manera tradicional, lo que se llamaba una adjetiva sustantivada, sino que se entiende que es un sintagma nominal en el que no aparece el núcleo. Por tanto, tendremos un determinante. Ahora es donde debería aparecer aquí un núcleo, por ejemplo, alumnas, suspenderé a las alumnas que estudien poco, pero ese núcleo no aparece y por tanto no se analiza. Y lo que viene a continuación sería la subordinada de relativo semilibre que funcionaría como adyacente de dicho núcleo. Una vez entendido esto, procedemos al análisis de la subordinada en la cual el pronombre que funcionará como sujeto. Y estudien poco será el predicado con su núcleo y su circunstancial de cantidad. Sabemos que el que es el sujeto, puesto que si cambiáramos que por cuál, diríamos suspenderé a las cuales estudien mucho, y cuáles iría en plural, porque estudien, que es el verbo del que depende como sujeto, también va en plural.
Poniendo un ejemplo del segundo bloque, es decir, de la subordinada de relativo semilibre introducida por qué precedida del pronombre lo, encontramos entiendo lo que dices o no entiendo lo que dices. Tendríamos aquí una oración en la que todo es predicado, el sujeto vuelvo a ser yo, con el modificador del núcleo verbal, que es entiendo, y lo que dices como un sintagma nominal complemento directo, no como una subordinada adjetiva sustantivada, que es, según hemos visto antes, lo tradicional. Dentro de este sintagma nominal, lo va a ser el núcleo, puesto que se trata de un pronombre, o al menos así se considera. Y entonces, al tener un núcleo este sintagma nominal, la subordinada adjetiva va a ser, por supuesto, un adyacente del mismo. En este caso no sobreentendemos nada, sino que el núcleo ya viene expreso bajo la forma del pronombre lo. En este caso tendríamos dentro de la subordinada adjetiva la función de que como dices, de que como complemento directo de dices, puesto que el sujeto serías tú. Otro problema que comúnmente se plantea con las subordinadas adjetivas es cuando llevan las oraciones de relativo el verbo bajo la forma de un participio. Antes de hablar de este apartado en particular, hay que recordar que de manera tradicional se ha hecho una clasificación de las subordinadas adjetivas como, por un lado, subordinadas adjetivas de relativo y subordinadas adjetivas de participio, como si fueran dos entidades diferentes. Lo que se entiende en la actualidad es que forman parte de un mismo tipo, que son las subordinadas de relativo. El problema está en que cuando el verbo va en participio hay que sobreentender muchas cosas. La primera y más llamativa es que cuando una oración de relativo lleva el verbo en participio, estamos hablando de una oración de relativo sin relativo. Es decir, no aparece expresado en la subordinada, aunque nosotros deberíamos sobreentenderlo. Ese relativo que nosotros sobreentenderíamos sería el sujeto del participio. Es decir, lo que nosotros de una manera tradicional hubiéramos considerado como el antecedente de la oración, coincidiría con él. Junto con la omisión del relativo, vamos a ver que también se omite la forma auxiliar del verbo ser, que junto con el participio formaría el verbo en voz pasiva. Sí deberíamos entender que el participio, que siempre es una forma pasiva, al ser el núcleo de este tipo de subordinadas, no va a poder llevar un complemento directo nunca. Sí podría llevar, aunque no es obligatorio o necesario, que lleve un complemento agente. Pero recordemos que la pasiva jamás puede llevar un complemento directo. Este tipo de subordinadas, puesto que tiene el relativo, que sería su sujeto omitido, va a constar lógicamente solo de predicado. Y el participio, al que le hemos quitado la forma auxiliar del verbo ser, será el núcleo de dicho predicado. Y las funciones habituales van a ser la más común, la de adyacente, o la de aposición, como cualquier subordinada adjetiva de relativo. Vamos a ver un ejemplo. Los soldados vencidos por el enemigo en la batalla regresaron a casa. Si nos fijamos en este ejemplo, y lo veremos ahora analizado, los soldados vencidos por el enemigo en la batalla sería el sujeto de regresaron. Pero vamos a poder ver que esta oración puede ser sustituida por esta otra que aparece ahora, donde vemos los elementos que se sobreentienden. Los soldados vencidos por el enemigo es lo mismo que los soldados que fueron vencidos por el enemigo. Al comprender que en esta subordinada hemos quitado el que porque no es necesario y hemos quitado también la forma auxiliar del verbo ser, que junto con el participio forma la pasiva, pues encontramos que se entienda que las subordinadas de participio son realmente subordinadas de relativo, pero que no llevan el relativo.
Una vez hecho eso, el análisis no debería tener grandes problemas. Tenemos una oración con ese sujeto que hemos indicado antes y su predicado. En el sujeto tendremos el determinante y el núcleo habituales y ahora la subordinada de relativo normal con función de adyacente. En ella, sujeto y predicado. Hemos dicho que el sujeto sería el relativo que no aparece, por lo cual es todo predicado. Y en ese predicado vamos a encontrarnos el participio como núcleo del mismo. Al ser un participio y por tanto pasiva, no puede llevar complemento directo, pero en este caso sí puede llevar un complemento agente, que sería por el enemigo. Llevará, si es necesario para la comprensión de la oración, otro tipo de complementos, en este caso un preposicional como circunstancial de lugar, y luego el análisis de estos dos elementos sería el esperable. En el caso del predicado tampoco vamos a tener problema más allá de entender a casa como un locativo argumental con su análisis correspondiente como es normal. Lo importante es recordar que cualquier tipo de oración en la que tengamos un verbo en participio va a ser un principio una oración de relativo, pero una oración de relativo en la que se han omitido los elementos que parece ser a priori no son necesarios para la comprensión de la misma. Y por último, solo a modo de recordatorio, vamos a indicar los dos tipos esenciales de subordinadas adjetivas o de relativo que nosotros hemos entendido que existen siempre y que se identifican con los adjetivos. Por un lado, las especificativas, que van a ser aquellas que señalen al nombre al que acompañan, que es el antecedente, diferenciándolo del resto de los de su misma especie, es decir, especifican o restringen su significado. Son las que no suelen ir separadas por comas o por pausas en el habla, y si se suprimen, se altera el contenido de la oración. No quiere decir que la oración no se comprenda, que no tenga sentido, sino que todo aquello que se quería decir no se dice del todo. Su habitual función va a ser la de adyacente, como es normal. Los niños que juegan con sus padres crecen felices. ¿Qué nos indica esta oración especificativa? Que solo crecen felices esos niños, no todos, solo los que juegan con sus padres. Por lo cual vemos como la subordinada de relativo está especificando exclusivamente a los niños que juegan con sus padres, separándolos del resto de los que no lo hacen. El segundo tipo de oraciones de relativo van a ser las explicativas, que añaden, como su nombre indica, una explicación o una aclaración que da más información del antecedente, pero no restringen su significado, no especifican, no los separan de los demás señalándolos de una manera concreta, simplemente aportan más información. Estas sí que suelen ir separadas por comas y cuando se suprimen no se altera el contenido de la oración en la que se encuentran. Veremos que la función habitual es la de aposición. Recordemos que la aposición es un tipo de adyacente, pero un tipo de adyacente que va entre comas y que, bueno, es normalmente más fácilmente suprimible sin que haya menoscabo de la comprensión de la oración en su conjunto. De manera que el mismo ejemplo que hemos puesto arriba, en este caso, se transformaría en una explicativa simplemente con las comas. Los niños que juegan con sus padres crecen felices. Aquí crecen felices todos los niños. Los niños crecen felices. Por cierto, juegan con sus padres. Eso es un poquito el tipo de explicación que nosotros podemos dar y a través del cual comprenderíamos que no hay ningún tipo de elisión de significado cuando la suprimimos. Se trata de una explicativa, por tanto, y aquí encontraríamos las dos clases de oraciones subordinadas adjetivas de relativo que tradicionalmente conocemos.